El problema de la hipoxemia en el EPOC va a tener dos consecuencias nefastas. Cuando usted tiene una hipoxemia muy marcada, cuando usted tiene una hipoxemia muy marcada que se acerca a 60 de PO2, se va a producir, además de la destrucción de los capilares que ya dijimos, se va a producir una intensa vasoconstricción de la arteria pulmonar. Esa vasoconstricción de la arteria pulmonar es una vasoconstricción refleja, provocada por la hipoxemia. Y esa vasoconstricción refleja va a provocar hipertensión pulmonar y va a provocar insuficiencia cardíaca derecha. Lo cual quiere decir que el paciente con EPOC se puede morir de dos cosas o de tres cosas. Se puede morir de la progresión de su enfermedad pulmonar, se puede morir por la insuficiencia cardíaca derecha o se puede morir por descompensaciones, avance o insuficiencia respiratoria de base. Y la hipoxemia en el EPOC tiene otra complicación, que es que cuando usted tiene hipoxemia severa, se estimula la eritropoyetina. Y la eritropoyetina produce poliglobulia. Entonces, usted se va a encontrar con el paciente de EPOC que no tiene 45 de hematocrito, puede tener 50, 52 de hematocrito. ¿Bien? Es bastante común que tengan poliglobulia. Bueno, muy bien. En los adictos a drogas intravenosas se vio que el 2% de los pacientes pueden tener EPOC. Se cree que ese EPOC estaría provocado por las sustancias contaminantes que tiene la droga y que son retenidas en el lecho pulmonar. Eso se ha visto con cocaína, con heroína, con distintas drogas intravenosas. También los pacientes HIV positivos tienen más riesgo de desarrollar EPOC. Hay algunas enfermedades congénitas con más riesgo de desarrollar EPOC. Por ejemplo, la enfermedad de Ehlers-Danlos, la enfermedad de Marfan. Bueno, ya hemos hablado de la clínica. Hay un punto importante. En los años 30, ya los médicos se daban cuenta que el fumar provocaba enfisema y bronquitis crónica. Y ellos dividían a los pacientes en dos grupos. Hablaban de los sopladores rosados y de los abotagados azules. Los sopladores rosados eran los pacientes que tenían más enfisema. Tenían enfisema o enfisema puro o predominio neto del enfisema. Eran pacientes delgados, flacos, que tenían disnea como principal manifestación, tenían pérdida de peso y su insuficiencia respiratoria estaba ligada a la disnea. En cambio, los abotagados azules eran pacientes más bien obesos, tenían congestión en las conjuntivas, tenían más cianosis, lo que predominaba era la hipertensión pulmonar, la insuficiencia cardíaca derecha. Esa insuficiencia cardíaca derecha producía ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva y edemas en miembros inferiores.
y tenían más tos y más expectoración. Eran pacientes a predominio de la bronquitis crónica. Se llamaban abotagados azules. Los alumnos cuando ven la palabra abotagado no entienden nada porque no es una palabra que usemos ahora. Pero abotagado es sinónimo de edematoso. O sea, los edematosos azules. Edematosos porque tenían edemas en los miembros inferiores. ¿Y por qué tenían edemas? Porque tenían insuficiencia cardíaca derecha. Y azules porque tenían cianosis. Y estos eran pacientes con predominio de bronquitis crónica. Usted puede encontrar signos de que el paciente tiene hipertensión pulmonar, porque usted va a ver en el electrocardiograma que hay hipertrofia del ventrículo derecho, va a haber signos clínicos de hipertensión pulmonar como el signo de Dressler. Vamos a estudiar todo eso cuando demos la parte cardiológica. Y usted haciendo un ecocardiograma con un ecodoppler, usted le puede pedir al ecografista que le mida la presión pulmonar. Una enfermedad que se asocia bastante con el EPOC es la apnea de sueño obstructiva. Entonces usted siempre que tenga un paciente con EPOC tiene que pensar si no tiene una apnea de sueño obstructiva asociada. También un porcentaje de los pacientes con EPOC pueden tener bronquiectasias. Si tiene bronquiectasias, el pronóstico es peor, es un pronóstico más grave. Y otra cosa que, si usted es observador, se habrá dado cuenta, es que el EPOC produce cierta deformación facial. La cara del paciente se agranda y tiene cierta deformación facial. No sé si ustedes se acuerdan cuando murió Sandro, la cara de Sandro tenía el tórax en tonel y tenía la cara muy cambiada en sus rasgos. Lo mismo pasó cuando murió este señor Cacho Castaña. Bueno, esa cara que tienen los pacientes con EPOC deformada, agrandada, se conoce con el nombre de facies en mascarón de proa, porque se parece, muchos buques antiguos en la proa tenían dibujada como una cara de una persona y era una cara media deformada, y entonces homologando la cara de los EPOC a esa cara de las proas de los barcos, se habla de facies en mascarón de proa. ¿Cómo vamos a estudiar al paciente con EPOC? Bueno, lo primario, lo más rápido es pedirle una espirometría. En la espirometría va a haber un patrón obstructivo con un BEF1 disminuido. Cuanto menor el BEF1, más grave es el EPOC. Cuanto más disminuido tenga el BEF1, más grave es el EPOC. Se aconseja repetir la espirometría, primero sin broncodilatadores, después con broncodilatadores, para ver si el paciente tiene buena respuesta a los broncodilatadores. La buena respuesta es que mejoren las cifras un poquito más del 12%. Se le va a hacer gases en sangre, recuerde que tienen hipoxemia con hipercapnia. Hay una minoría de pacientes con EPOC que pueden tener un poquito de fibrosis pulmonar. Esos casos pueden ser puestos en evidencia con la prueba de difusión de monóxido de carbono. Y las otras pruebas no se usan mucho, se puede pedir una polisomnografía si usted cree que tiene una apnea de sueño, se puede pedir un test de la marcha que se hace durante 12 minutos y se le dice al paciente que camine la mayor distancia que pueda, lo más rápido que pueda. Y por supuesto el paciente con EPOC no lo va a poder hacer porque va a tener mucha disnea.
La plestimografía permite medir el espacio muerto, pero son muy pocos los lugares que tienen un plestismógrafo porque son muy caros. Yo acá en la capital sé que hay 2 plestismógrafos, hay uno en la Fundación Respirar y hay uno en el Hospital Alemán. Y después usted puede pedirle un electro para ver si hay signos de hipertrofia de ventrículo derecho y de aurícula derecha, y le puede pedir un ecodoppler cardíaco para ver cómo está el ventrículo derecho y la aurícula derecha y ver las presiones de la arteria pulmonar. La radiografía de tórax, ya dijimos, el paciente puede tener un tórax hiperinsuflado con horizontalización de las costillas, aumento de los espacios intercostales. El pulmón se ve mucho más oscuro por pérdida de la trama pulmonar y pueden aparecer bullas. El corazón es un corazón que está en el centro del tórax y con forma de gota. Se puede pedir en el perfil de tórax, se va a ver mucho más negro el espacio precardíaco y el espacio retrocardíaco. Es muy útil pedir una tomografía de tórax, porque en la tomografía se visualiza bastante mejor cuán dañado está el pulmón y se ven las bullas y además se van a llegar a 50, 52. Si el paciente no tiene antecedentes de tabaquismo ni de asma, y bueno, hay que pensar que puede tener un déficit de alfa-1 antitripsina, y en ese caso le va a pedir el proteinograma electroforético y le puede pedir los estudios genéticos para ver si tiene un déficit de alfa-1 antitripsina. El EPOC puede tener 7 complicaciones, y esto es pregunta de examen. El EPOC puede tener como complicación el enfisema bulloso. El enfisema bulloso es un enfisema donde hay grandes bullas. Esas bullas comprimen el parénquima pulmonar normal, con lo cual deterioran más todavía la capacidad respiratoria del paciente, y además esas bullas se pueden romper y producir neumotórax, que es otra complicación. El EPOC puede tener insuficiencia respiratoria tipo 2, puede tener poliglobulia, puede tener insuficiencia cardíaca derecha y puede tener bronquitis y neumonías a repetición, tanto virales como bacterianas. Y finalmente recuerde que todo EPOC, si es fumador, puede en algún momento hacer un cáncer de pulmón. Entonces usted tiene que estar atento a que ese paciente con EPOC no tenga un cáncer pulmonar. ¿Cuál es el factor de peor pronóstico? Básicamente la presencia de hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, la edad avanzada, la mala nutrición y sobre todo cuántos episodios de agudización tiene. Esos episodios de agudización suelen ser bronquitis purulentas o bronquitis virales o neumonías que obligan a internar al paciente una vez y otra vez y otra vez, y en una de esas internaciones